el médico que me ha estado atendiendo me ha dado 80 días de recuperación, ¿no? Y damos gracias al Señor que estamos en los 65 días. 65 días de recuperación. Tenemos 15 días más, por eso estoy acá hablando, estoy cantando y ya estoy haciendo alguna diligencia, hermano. Realmente Dios es bueno, Dios es bueno. Y sabe del propósito que tenemos, hermano, ¿no? Con todos ustedes, ¿verdad? La voluntad de Dios, hermano, para la expansión de su reino es plantación de iglesia. En eso trabajó la primera iglesia, los primeros discípulos, los primeros cristianos trabajaron, hermano, ¿no? Donde hay 2 o 3 reunidos, porque esa es la promesa del Señor. Le digo, donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré en medio de ellos. Así nació la iglesia en Jerusalén, hermano, y así en diferentes hogares habían iglesias locales que daban testimonio del Evangelio de Jesucristo, ¿no? Sobre todo, hermanos, la noticia de la resurrección de Jesús, ¿no? Y todo lo que ello significó en el plan de Dios de la evangelización, de la expansión de su reino. Entonces, hermanos, estamos aquí para dar inicio de manera oficial y presencial, porque desde marzo de la pandemia estamos reuniéndonos vía Zoom, ¿no? De manera virtual. Y doy gracias a Dios por la participación de todos ustedes, hermanos, acompañándonos. Pero ahora, hermanos, queremos tener el desafío de la palabra del Señor, de lo que significa, hermano, estar aquí ahora en este tiempo, ¿no? Y mirar a nuestro alrededor cómo está marchando, hermano, el mundo. Realmente me asombra ver, hermano, que de manera acelerada nos acercamos al fin de los tiempos. La promesa de Jesucristo de venir por su iglesia, por todos nosotros que hemos creído en Él, será en cualquier momento, hermano. Prácticamente se está pavimentando el terreno para la manifestación del anticristo. Entonces, previo a ello tenemos que salir nosotros, porque ahí va a empezar la tribulación, ¿no es verdad? Entonces, hermano, pensando en la urgencia de poder dar testimonio del Evangelio de Jesucristo, yo quiero desafiarnos, hermano, en esta tarde, ¿no? A ser hijos de Dios, que vivimos en medio de una generación maligna y perversa, dice el apóstol Pablo, ¿no? ¿Cómo ser un hijo de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa? El apóstol Pablo nos da unas recomendaciones, hermano, algunas consideraciones a tomar en cuenta para este fin. Voy a invitarle a abrir sus Biblias a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, para leer versículo 14 al 16. En estos 3 versículos, hermano, el apóstol Pablo nos va a dar 4 recomendaciones de cómo ser un hijo de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, dice, ¿no? A ver, dice así la palabra del Señor. Filipenses capítulo 2, versículo 14. Dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El 16 más. De que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Las palabras del apóstol Pablo, hermano, en una porción bíblica del libro de Filipenses, donde el apóstol empieza, hermano, a dar algunas recomendaciones de cómo vivir la vida cristiana práctica, cómo reflejar a Jesucristo a través de nosotros, ¿sí? Si usted mira el capítulo 1, ahí va a ver el testimonio de Pablo de lo que es la vida cristiana. ¿Qué concepto tiene Pablo de la vida cristiana? Él dice: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, y si el Señor quiere que yo siga aún con vida aquí voy a estar, porque Él quiere todavía que yo siga predicando, que siga plantando iglesias, dice, ¿no? Y da algunas recomendaciones previas, y en el capítulo 2 empieza diciendo que debemos imitar el ejemplo del Señor Jesús, ¿no? Su humildad, ¿sí? En el tema de cómo compartir nuestra fe. Y luego dice en el versículo 12 ahí, ocupaos, el 13, porque Dios es el que en vosotros produce
así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y en 12 dice, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Entonces hay un llamado aquí, hermano, muy especial a los que son hijos de Dios. Que nos ocupemos de nuestra santificación. Que vivamos una vida santa delante de Él. Por eso yo quiero llevarles a ese versículo que les mencionaba, versículo 15, sin criticar a otros, ¿no? O sin estarnos quejando o reclamando, ¿no? ¿Por qué yo siempre esto, ¿no? ¿Por qué no puedo hacer eso otro? Y cómo Él, ¿no? Y a veces hay esa situación así en la iglesia, ¿no? Pero dice que hay que hacerlo todo, dice, sin murmuración y sin contienda, es decir, sin pleitos, ¿no es cierto? La contienda tiene que ver con peleas, ¿no? Tiene que ver, hermano, con discusiones y disputas, ¿no? Riñas entre hermanos. Y se hagan las cosas, dice en la iglesia, sin contiendas, ¿ya? Sin competencia. Porque a veces hay esa situación, ¿no? Hay esos miramientos entre nosotros, a veces comparándonos, ¿no? Yo lo hago mejor que este, ¿no? En cualquier situación que tengamos que hacer en el ministerio. Pero no, tenemos que hacer las cosas, dice, sin murmuraciones ni contienda. Si queremos ser hijos de Dios, sin mancha. Es decir, viviendo una vida de santidad delante del Señor. El segundo consejo lo encontramos ahí en el versículo 15, la primera parte. Para que seáis, dice, irreprensibles y sencillos. Irreprensibles y sencillos. La palabra irreprensible significa sencillamente sin motivo para ser acusado. Sin motivo para ser acusado, ¿no? Irreprensible. Es decir, que un hijo de Dios sin mancha tiene que ser esa persona, ese creyente en Cristo, que nadie le apunte con el dedo, que no haya de qué acusarlo. Eso no quiere decir que no va a pecar, no somos pecadores, pero este hijo de Dios reconoce humildemente sus debilidades, sus pecados, los confiesa al Señor, se aparta de ellos y sigue siendo irreprensible, ¿no? Porque no hay quien le acuse, solamente el diablo acusa, ¿no? Pero tenemos que decirle, Cristo pagó ya ese pecado, ya yo me arrepentí, ya yo me aparté, si el diablo viene con sus acusaciones. Entonces, irreprensible, y la otra palabra dice sencillo, ser irreprensibles y sencillos. La palabra sencillo significa sin engaño, ¿no? Es decir, que no es problemático, que no está metido en dificultades, ¿no? Que no es una persona complicada, ¿no? Sencillo. A veces la sencillez es algo, hermanos, que caracteriza, ¿no? A una persona tal como es, que no se pone ningún tipo de careta o maquillaje para aparentar otra cosa. Es una persona tal como es, ¿no? Quien no tiene un motivo escondido ahí para hacer lo que hace, sino que hace las cosas de manera así abierta, espontánea, sencillo, ¿no? No algo oculto para recibir luego alabanza, ¿no? O reconocimiento, para vanagloria, no. Entonces, la recomendación de Pablo de ser irreprensibles y sencillos tiene que ver con una recomendación, hermano, para ser ese tipo de persona que Dios está buscando en cada uno de sus hijos. Hijos de Dios sin mancha, en medio de esta generación maligna y perversa. El versículo 15 dice, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, ¿no? En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Número 3, resplandecer como luminares en el mundo. Es la siguiente recomendación. Y esta recomendación, hermano, para ser ese hijo de Dios sin mancha, tiene que ver con nuestra función como cristianos aquí en la tierra. El Señor Jesús dijo que nosotros somos sal y luz de la tierra, ¿no? Y como la luz del mundo, hermano, tenemos que influenciar la luz de Dios en medio de las tinieblas donde nos ha tocado vivir en este mundo rodeado de personas sin Dios, donde hay corrupción, donde hay bastante violencia, ¿no? Y la maldad que se ha multiplicado a nuestro alrededor.
Entonces, el resplandecer como luminares, esa comparación, a ver, luminares, ¿qué es un luminares? ¿Qué es una luminaria? ¿No? Pensemos en las luminarias del estadio, ¿no? Las luminarias del Coliseo, o las luminarias de esta avenida, ¿no? Son sencillamente pantallitas, ¿no es cierto? Son focos, ¿sí?, que están emitiendo luz. Ahora es interesante la característica de estas luminarias, que no tienen luz propia, ¿no? Están conectadas estas luminarias a una fuente de energía, hermanos. ¿Qué figura, no? ¿Qué comparación, hermano? Hablando de nosotros como luz de este mundo, no tenemos luz propia también, así como la luna, ¿no? Reflejamos la luz del sol que tiene luz propia. Así el Hijo de Dios, hermano, es luz para el mundo, pero reflejando la luz de Cristo, reflejando a Jesucristo a través de su vida y su testimonio. Así que Dios nos ha puesto, hermano, aquí para que seamos luminares en medio de una generación, dice, maligna y perversa, ¿no? Tenemos que ser luminarias que guían a otros a la luz del Evangelio, llevar a los inconversos la luz del Evangelio, la fe en Jesucristo para ser salvo. Es una gran responsabilidad, es realmente un privilegio también, ¿no? Ser ese representante de Cristo aquí, ser aquel instrumento que refleje la luz de Cristo, ¿no?, al mundo sin Dios. Un hermoso cuadro entonces de la vida del creyente como luz del mundo, ¿no? Tenemos la responsabilidad de guiar a otros a los pies de Cristo, a otras personas que no le conocen. Y por último, hermano, este desafío para el creyente de hoy de ser un hijo de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Versículo 16 dice, asidos de la palabra de vida. Asidos de la palabra de vida. Esta es una recomendación también muy importante y muy significativa para el Hijo de Dios. La palabra asir, asidos, tiene que ver con agarrar, ¿no? Dios nos ha dejado su palabra, que es pura, es perfecta, ¿no es cierto? Es nuestro manual de instrucción para guiar nuestra vida en el camino del Señor, viviendo una vida que le agrada al Señor. Entonces debemos tomarla y aferrarnos a ella. Esa es la idea de la palabra. Asidos, ¿no? Agarrados de la palabra. Debemos tomar, hermanos, la palabra, dice, que es la palabra que imparte vida. La palabra de vida. La Biblia es la fuente de vida, la fuente de sabiduría, ¿no es cierto? La fuente, hermanos, de la vida eterna. Y tenemos que nosotros, entonces, conocerla. Para conocerla hay que leerla, hay que escudriñarla, ¿no es cierto? Para saber qué quiere Dios de mí, cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Entonces yo debo conocer la palabra, debo vivir la palabra, ponerla por obra, así dice Santiago, ¿no? Que no seamos solamente oidores, pero hacedores de ella. Y también tenemos que compartirla. La Biblia es como esa luz, hermano, que va a alumbrar el camino, ¿no?, de las personas que no conocen el camino al cielo. Ya el salmista dijo, ¿no? Lámpara a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, asidos de la palabra de vida es la siguiente recomendación. Hermano, prácticamente el apóstol Pablo aquí nos desafía, ¿no?, a ser consciente, hermano, del propósito de Dios, del por qué estamos aquí. Como creyentes en primer lugar. ¿Con qué propósito Dios nos salvó cuando hemos creído en Cristo? ¿Ah? Entonces, Él quiere que seamos hijos de Dios sin mancha, hijos de Dios santo, vivamos una vida santa, apartados del pecado, apartados del mundo, solo para Dios. Y como instrumento de Dios, hermanos, debemos influenciar con el Evangelio a los que nos rodean. Esa es nuestra función. Para eso Dios nos salvó. Y para eso, hermanos, no solamente como creyentes, pero como iglesia organizada, que estamos en ese proceso, ¿no? Dios quiere usarnos, hermanos, como coinonía, ¿sí? Para hacer ese luminar, esa luminaria, ¿no?, que influye con la luz del cielo
con la luz divina, con la luz del Evangelio, a las personas que están andando en tinieblas. En esta generación maligna y perversa, dice, ¿no? En la cual nos ha tocado vivir. Hermanos, es nuestra responsabilidad. Las personas que llegaron con esta luz del Evangelio a nosotros cumplieron su función. Yo recuerdo quién me guió a Cristo, el pastor Eulogio Cuellar. ¿Sí? No sé si vivirá todavía. No se fue a Ecuador y no supe más de él. Pero él cumplió con traerme el Evangelio, la luz del Evangelio a mí. Yo soy responsable ahora de esa antorcha, ¿no? Darla a otro. Soy responsable de guiar a otro a los pies de Cristo, hermano. Cada uno de nosotros somos responsables de ser esa luminaria, ¿no? Que está impartiendo luz del cielo, luz del Evangelio al perdido que anda en tinieblas. Y hermano, ese es el desafío para nosotros como iglesia organizada, que estamos en ese proceso, como coinonía. Ahí donde Dios nos vaya a poner, hermanos, somos ese faro de luz del Evangelio para traer a otros a Cristo. Que el Señor nos bendiga, hermanos, que el Señor nos ayude a cumplir con esa función. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos, pidiendo que el Señor realmente sea el que nos dé ese ánimo de poner en práctica todas estas recomendaciones, ¿no? Hacerlo todo sin murmuración y contienda. Espero que desde nuestra primera reunión no haya comentarios. Está fea la comida, que muy tarde empezamos, que este tríptico mal hecho. O sea, no, eso no, ¿no? Es la recomendación. Sin murmuración ni contienda, ni buscar pelea, ¿no? Ya, un pedacito de carne, ¿no? A este más grande. No. Luego dice, ser irreprensibles y sencillos, ¿no? Que no tengamos de qué preocuparnos de que alguien nos esté acusando de una u otra cosa, ¿no? Todo en orden delante del Señor. Después, ser esa luminaria, ¿no? Que resplandece la luz del Evangelio. No tenemos luz propia, pero transmitimos la luz, reflejamos la luz de Jesucristo. Y por último, agarrarnos firmemente, hermano. Vamos a ver ahorita por qué lleva Asamblea Cristiana Biblia nuestra iglesia, ¿ya? Entonces, asirnos de la palabra de Dios como nuestra fuente de vida y sabiduría. ¿Listo? Vamos a ponernos en pie, hermanos, para orar y dar gracias a Dios por el desafío de su palabra en esta mañana. Oremos. Amado Señor, estamos agradecidos en esta tarde por darnos este tiempo, Señor, en tu palabra. Gracias porque tú quieres, Señor, que como hijos tuyos nosotros seamos sin manchas, irreprensibles, que seamos hijos tuyos, Señor, que reflejemos tu gloria al mundo. Señora, permítenos vivir haciendo todo sin murmuraciones ni contienda, viviendo irreprensibles y sencillos, resplandeciendo como luminares en este mundo, nacidos de tu palabra. Permítenos, Señor, ser esa iglesia que quieres usar como testimonio del Evangelio en el lugar donde tú nos plantes, Padre Celestial. Gracias por mis hermanos que damos inicio, Señor, a este desafío. Queremos encomendarnos en tus manos pidiendo tu ayuda para cumplir con este objetivo. En el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tomen asiento, mis hermanos.